Buenas noches a todos los que ya están conectados en esta transmisión de la serie bíblica, la narrativa del Éxodo. Y hoy quisiera decirte algo. ¿Sabías que la Biblia habla de un lugar en donde había 12 manantiales y 70 palmeras? Imagínate, no sé si recuerdas que ayer hablamos que Israel se encontraba en el desierto, sediento, y Dios hizo el milagro, ¿verdad? Cuando convirtió las aguas amargas en aguas dulces. Después de su caminar, Dios les regala este lugar tan maravilloso, el Elim. Elim, este lugar que se distinguía porque dice la Biblia que había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Solo quiero que te imagines este lugar tan hermoso, en medio del desierto. 12 fuentes de agua, cascadas de agua. Otros libros los describen como cascadas de agua. Y 70 palmeras, sombra, ¿verdad? Para que descansen, para que disfruten. Y dice que la Biblia que ahí acamparon junto a esas aguas. Dios les regaló ese tiempo tan hermoso al pueblo de Israel. Pero, ¿qué pasa después? Israel se queja de nuevo, porque después de eso viene otra queja. Éxodo 16, del 1 al 2 nos dice que partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que estaba entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. O sea que tenían 45 días de haber salido de la tierra de Egipto, estaba pasando esto. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés otra vez y Aarón en el desierto, porque estaban agotados, pero ahora se había agotado el alimento, tenían hambre. Y ustedes saben que cuando tiene hambre el ser humano, híjoles, se transforma, se enoja. Entonces el pueblo tenía mucha hambre y se empezó a enojar. Y les decían los hijos de Israel, se decían y le decían a Moisés y a Aarón, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Ojalá nos hubiéramos muerto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne en Egipto, ¡ay, cómo extrañábamos eso! ¡Cómo extrañamos! Cuando comíamos pan hasta saciarnos, allá en Egipto comíamos pan, comíamos carne. Oigan, ¿por qué nos trajeron aquí? ¿Por qué hiciste eso? Imagínense cómo le estaban diciendo a Moisés. Nos habéis sacado y nos trajiste aquí en este desierto para matarnos de hambre. Matarnos de hambre a toda esta multitud. Se empezaron a quejar, empezaron a decir que extrañaban Egipto, que extrañaban la carne, que extrañaban ese lugar, sin importarles que en ese lugar eran unos esclavos. No solo esclavos, sino los maltrataban, los golpeaban y no tenían dignidad, no tenían esa libertad que Dios ya les había dado. Y hoy yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces nos podemos encontrar en esta situación? Cuando viene una prueba, cuando viene una dificultad, ¿cuántos de nosotros quizás alguna vez hemos dicho, híjoles, estaba mejor antes, me iba mejor antes, ay, cómo extraño mi vida de antes? Sin importar que antes vivíamos en esclavitud, vivíamos atados, vivíamos sin dignidad, sin integridad. Y ahora que Dios nos hace libres, nos quiere dar una nueva vida y nos encontramos con una prueba, con un enfrentamiento, nuestra mente se olvida de las maravillas que ha hecho Dios, lo que estaba pasando
al pueblo de Israel. A pesar de que habían sido esclavos, maltratados, se habían olvidado de las grandes maravillas y las bendiciones que Dios les había dado y había hecho con ellos. Grandes milagros. Ya habían visto cómo se abrió el mar, ¿verdad? Cómo Dios los hizo pasar. Ya habían visto cómo es que Dios les suple, cómo iba con ellos, como nube, como fuego. Habían recibido tantas bendiciones y milagros de parte de Dios, pero se olvidaron de eso y dijeron, ¿cómo extrañamos vivir en esclavitud? ¿Verdad? Se habían olvidado de los milagros de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Aún a pesar de la actitud del pueblo de Israel, de las quejas, de las murmuraciones, de la incredulidad por la que estaba pasando el pueblo, Él suple nuevamente y muestra nuevamente sus milagros y les da el maná, les da ese alimento, esa dádiva del cielo, ese regalo que cayó del cielo, ¿verdad? El maná, un pan que ellos nunca habían visto, que ellos nunca habían probado. Les da carne, demasiada carne, ¿verdad? Para que comieran todos, ¿verdad? El maná, que es una dádiva del cielo, que venía en el tiempo adecuado, en el tiempo que Dios estableció, ¿verdad? Porque les dijo, en la mañana les bendeciré y por la tarde les voy a dar la carne, ¿verdad? Y aparte también el maná, ellos tenían que recogerlo, ¿verdad? Recogerlo era una obligación de cada familia. Cada integrante de familia tenía que recoger el maná y contar a su familia y dárselo, porque el maná alcanzó para todos. El maná se debía de recoger en la mañana. Les dijo, no se debe de guardar, deben de comer lo suficiente, pero no deben de guardar nada. Dios sabía que era una necesidad diaria y era suficiente por todo el pueblo, porque les dio maná. Les dio por mucho tiempo, ¿verdad? Aquí podemos aprender muchas cosas de parte de Dios. Aprendemos muchas lecciones y que Dios nos enseña, ¿verdad? Y enseñó a su pueblo. Primero, el pueblo aprendió a depender de Él. Y también nosotros debemos de aprender a depender de Él, a depender de su grandeza, a depender que Él suple nuestras necesidades, que Él es nuestro proveedor y que Él siempre está atento a nuestras necesidades. Aprender a tener confianza en Él. El pueblo tenía que confiar en Dios, tenía que confiar que no los iba a dejar, que ya les había prometido una tierra. Y tenía que llegar todos a esa tierra porque era una promesa de Dios. Pero el pueblo aún todavía no lo creía, ¿verdad? Y el método de Dios para enviarles el maná hizo evidente que sus vidas iban a depender diariamente de Dios y de su provisión. Dependencia y creer en Dios es lo que Dios nos pide. Dependan de mí. Crean en mí que yo no los dejo. Así nosotros debemos de aprender a depender de Él y obedecer. Obedecer a su palabra, a esperar y saber que Dios es fiel a sus promesas y nunca nos deja, nunca nos deja. Dios es fiel y cumple su promesa. Y cumple la promesa en nosotros, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios manifestada en nosotros, en nuestra familia y en el lugar donde estamos, y aprendamos a ver la fidelidad de Dios, porque Dios nunca nos deja. Fíjense que ahora que Dios nos permitió pasar por esta enfermedad de COVID, les quiero platicar rápido ya para terminar. A mi familia le dio y entonces mi hija la pequeña se enferma, ella tuvo otro virus, le dio rotavirus, entonces la revisó la doctora, me mandó mucho medicamento para ella, me mandó mucho medicamento a mí porque también a mí me dice, ¿sabes qué? Hasta la prueba del COVID, al parecer tienes.
Y entonces teníamos que comprar muchas medicinas. Recuerdo que esa tarde mi esposo salió por las medicinas y la verdad sí fue una cantidad, un monto, un gasto muy fuerte, y llegó y me dijo, lo bueno que estamos enfermos, quizás se nos vaya el hambre porque ahora sí no tenemos para comer. Pero Dios es tan bueno y tan fiel en sus promesas, de verdad que al siguiente día tocaron mi puerta. Me llevaron una despensa, pero lo más sorprendente que esa despensa era una despensa de comida, carne, jamón, huevo, así bien surtida de pura comida. Y entonces yo vi una vez más la misericordia y la fidelidad de Dios. Toda esa semana yo no hice de comer porque me llevaban, aparte de que me habían llevado esa despensa de pura comida y otras despensas y fruta y eso, también me llevaban el alimento a mi casa, porque Dios nunca nos deja. Hubo hermanos que me llevaron alimento a mi casa y yo doy muchas gracias a Dios por su vida. Yo te platico esto porque yo he experimentado muchas veces la provisión de Dios. Y quiero que tú también la experimentes, que creas que Dios es fiel y que nunca nos deja, que siempre está cuidando de nosotros y nos va a proveer todas nuestras necesidades. Dios te bendiga y te invito a que te sigas conectando todos los días en punto de las 7 de la noche a esta serie de la narrativa bíblica del Éxodo.